Pueblo de Dios, ¿cómo están allá en sus hogares? Saludos, saludos a cada uno de ustedes desde aquí, desde Radio Bendiciones de lo Alto. Queridos hermanos, les deseo lo mejor de lo mejor allí a cada uno de ustedes en sus hogares. Queridos hermanos, mi nombre es Luis Guevara, un seguidor de Cristo, que gracias a Él, aquí estoy en esta cabina, Radio Bendiciones de lo Alto, para hacerles llegar lo que es la palabra de Dios. Y temas muy interesantes que en nuestra vida debemos de llevar a cabo, en nuestra vida cotidiana, como son temas de fe que nos ayudan que esta fe se vaya creciendo, una fe sólida, continuamente, así como Pablo nos exhorta en este amor, así también que vaya creciendo nuestra fe. Y es muy importante, queridos hermanos, tener esa fe. Bueno, y que todo vaya de la mano, lo que es la fe, obras que también nos ayudan y acciones para que vayan las tres juntas, tomadas de la mano, así como la divina Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy un tema muy interesante que también a mí me ha ayudado bastante en mi vida para salir adelante en esta vida que pues no es fácil de llevar, pero cuando tenemos a Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, no hay nada imposible, porque sabemos de antemano que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede, Dios tiene poder, y con Él, para nosotros, nuestra vida no es nada complicada. Recordemos que las cargas a veces son pesadas, pero las cargas nosotros las hacemos pesadas. Y es muy importante, hermanos, meditar en cada versículo cuando hablamos con Dios, cuando abramos nuestra Biblia. Meditemos en el versículo que más nos guste, meditémoslo, profundicemos qué nos da a entender cada versículo, y eso es muy importante. Una vez que ya lo meditemos, llevarlo en acción y en obras. Es lo que quiere Dios, hacer su voluntad, no la de nosotros. Bueno, hermanos, hoy un tema: protejamos nuestra espiritualidad mediante la fe. Pero hay unos puntos muy importantes, cuestiones que nos hacemos en nuestra vida cotidiana, como una de ellas es: ¿qué es la espiritualidad? ¿Y qué es la espiritualidad cristiana? Otros 4 puntos muy importantes también: lo que es formación espiritual, oportunidades, recursos, personalidad y antecedentes, que estamos hablando de los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero recordemos que de todos los dones que Dios nos ha dado, hay uno más importante: es el don del amor. Este don gratuito que Dios nos lo ha dado, y no hay que dejarlo que se lo lleven otras personas, sino que nosotros hay que darlo al prójimo, hay que ponerlo en obras y en acción. ¿Con quiénes? Con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Estoy hablando en general con el prójimo. Esto es muy importante, hermanos, el amor. Así como nuestro Señor Jesús nos ha enseñado a darnos ese amor, nosotros debemos dar ese amor a nuestros hermanos. Bueno, y vemos el primer punto que es la espiritualidad. Y también otro punto también, aparte de lo que es la espiritualidad, como la formación espiritual, las oportunidades, son puntos muy importantes que debemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Bueno, veamos qué es la espiritualidad. Es la vivencia del ser humano que se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero hay tres textos bíblicos que nos afirman cómo Jesús, Hijo de Dios, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y de esta forma nosotros, como hijos de Dios también, dejémonos
guiar por el Espíritu Santo. Mateo 4:1 dice: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo lo condujo al desierto. Ahora vemos qué nos dice Lucas 4:1. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu Santo a través del desierto. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo guió a Jesús y Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. De igual forma nosotros, hermanos, dejémonos guiar por este Espíritu, que es el que nos va a impulsar a un buen camino. Ahora, el otro punto es Marcos 1:12. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Aquí vemos cómo lo empujó. 3 puntos muy importantes: lo condujo, lo guió y lo empujó. Esto es muy importante en nuestra vida, hermanos. Dejémonos guiar por estos 3 puntos. Como ese empuje, como cuando hablamos, por ejemplo, cuando vamos en un barco, como el motor impulsa a esa lancha, esa propela que empieza a girar y a girar y empieza a impulsar ese barco. Bueno, nosotros, este es un ejemplo. Dejémonos como ese barco, dejémonos guiar, dejémonos que nos puche para salir adelante en nuestra vida cotidiana. Como lo dije hace un momento, sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Ahora bien, es decir, andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciables del Espíritu. Esto no significa que la vida siempre será fácil o libre de problemas. A veces el Señor nos llevará al desierto o a situaciones que son difíciles. De hecho, esto sucede con frecuencia después de tiempos de gran crecimiento o victoria espiritual. No obstante, si confirmamos en Él y lo obedecemos, seguramente triunfaremos y nuestra relación con Él será profundamente fuerte. Jesús, Hijo de Dios, Padre Celestial, un gran ejemplo para toda la humanidad del mundo entero. Esto es la espiritualidad, hermanos, que Jesús nos ha dejado como un dechado, un ejemplo para que lo sigamos en esas sendas que Él caminó cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora bien, el otro punto: protejamos nuestra espiritualidad mediante la fe. Y hay un texto bíblico que nos guía en este tema. Mateo 24:6-8, que es la palabra de Dios, dice: ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Queridos hermanos, hermanas, hoy en la actualidad estamos viviendo en un mundo binario, rodeado de maldad, en un mundo aterrador, donde abunda el pecado, donde existe la desobediencia de los hijos hacia los padres, un mundo lleno de avaricia hacia el dinero. Vivimos en un mundo lleno de crueldad, donde hay guerras, pestes, terremotos. Estamos viviendo en un mundo enfermo, donde existe todo tipo de maldad, y estamos dejando a un lado la buena salud espiritual. Estamos viviendo los últimos días en un mundo catastrófico y descontrolado. Pablo a los Romanos 1:11, 12, ahí nos dice: tengan muchas ganas de verlos para comunicarles algún día algún don espiritual que los fortalezca, y al compartir nuestra fe nos animaremos
mutuamente. Pero, ¿qué está sucediendo con la humanidad en este mundo inmunológico? Dios anhela vernos caminar con firmeza y una mente fija para impartir su palabra. Dios nos ha dado un intercambio de estímulo para que mediante la fe recibamos el espíritu y el amor en sentido espiritual. Tal como lo explicó Pablo, su llamado fue predicar el evangelio para enseñar a todos los pueblos a obedecer al Señor ejerciendo la fe. Dios nos ama y ha estado esperando su salvación. Para nosotros, desde antes de la fundación del mundo, en Romanos, Pablo explica lo que esto significa para usted y para todos los creyentes en todo lugar. Queridos hermanos, sabemos de antemano que vivimos en tiempos difíciles de manejar, pero con la mano de Dios, tomados de Él, no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y sabemos que Él está en nuestros corazones, en nuestras mentes, y cada vez que lo recordemos, Él ahí está. Él ahí está esperándonos para que platiquemos con Él mediante una oración, que a veces tenemos momentos de cansancio de nuestro trabajo, que a veces no sabemos cómo continuar en nuestra vida, pero lo más importante es la relación con Jesucristo, esa relación que debemos llevar continuamente, el diálogo, un diálogo. Y veamos lo que dice esta relación con Jesucristo, algo muy importante. El diálogo con otras religiones no debe conducir a mezclar todo. Por el contrario, en el diálogo debemos entender qué es lo particular de la fe cristiana y de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana está ligada a la relación con Jesucristo. Jesús no es únicamente el maestro que ha señalado un camino abstracto e independiente hacia Dios. Él mismo dice de sí mucho más: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. En el encuentro con Jesús entendemos la esencia de las cosas. Ahí resplandece la verdad. Se retira el velo que se encuentra sobre todas las cosas y experimentamos en Él, con Jesús, que comprendemos un camino pleno de sentido y percibimos vida en nosotros. A la inversa también podemos decir, el que siempre está en la búsqueda del camino vislumbra cuál es el ministerio de Jesús. El que vislumbra el fundamento del mundo reconocerá algo de Jesús. Y el que está vivo también ya entenderá en parte a Jesús. La espiritualidad cristiana no solo consiste en meditar sobre las palabras de Jesús, sino en entablar una relación con Él. Queremos encontrarlo para comprender en nuestro encuentro con el ministerio de nuestra propia vida. Queremos encontrarlo para que hoy suceda con nosotros lo que sucedió en el encuentro entre Jesús y los hombres hace 12,000 años. Nos acercamos a Jesús con nuestras lesiones, heridas, con nuestras parálisis interiores y exteriores, con nuestra ceguera, sordera y mudez, con nuestra incapacidad de aceptarnos nosotros mismos, y esperamos que Él nos colme con su fuerza sanadora y sane así nuestras heridas. Encontramos a Jesucristo Salvador y Redentor en la oración, en la meditación, en la lectura de la Biblia y en los sacramentos. Pero también lo sentimos como el médico interior que nos pone. Jesús nos pone a veces a prueba, hermanos, y debemos aceptarla.
A veces nos pone pruebas de la fe. Bueno, y también en el contacto con las fuerzas sanadoras que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Juan se evidencia que la espiritualidad cristiana significa una relación especial con Jesucristo. En la noche del domingo de Pascua, Jesús sopló a sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Jesús también nos insufla a nosotros su propio Espíritu. El Espíritu Santo es entonces el Espíritu de Jesús. Él nos colma con su amor, nos habilita para dirigirnos a las personas, al igual que a pronunciar, al igual que las palabras que alientan y transmiten amor y alegría. El Espíritu Santo nos permite tener una irradiación similar a la de Jesús. Jesús desea continuar actuando en este mundo a través de cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Juan, el ser cristiano está marcando con una relación muy personal e íntima con Jesucristo. Estamos colmados de su espíritu de amor, pero este amor también se manifiesta en el amor a los hermanos y hermanas. Por esta razón, Jesús nos encomienda una y otra vez: ámense los unos a los otros. Juan 15:17. Y Juan exhorta a los miembros de su comunidad al final del siglo I, el que dice está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y les recuerda lo que han escuchado en el Evangelio, porque este es el mensaje que ustedes oyeron desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:11. El evangelista Lucas describe en los Hechos de los Apóstoles que los discípulos de Jesús sanaban a los enfermos en el Espíritu de Jesús. Se presentan valientes ante los altos inquisidores y padecimientos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ellos nos reflejan el Espíritu de Jesús cuando, por ejemplo, Esteban moribundo perdona a sus asesinos, o cuando Pablo se sabe unido a Jesús en el cautiverio y no se deja apartar de su fe. Lucas entiende el discipulado de manera que los discípulos de Jesús llevan al mundo el Espíritu de Jesús y configuran y conforman este mundo en el Espíritu de Jesús. La espiritualidad cristiana siempre tiene lista también una misión para el mundo. Se compromete por los hombres, interviene por una distribución justa de los bienes, lucha para el reino de Dios, puede experimentarse en la tierra para que los poderosos no determinan el destino del mundo, sino que el Espíritu de Dios los vincule entre sí. La espiritualidad cristiana no debe girar entonces únicamente en torno a la propia experiencia o al propio sentimiento religioso. No debe conducir a la regresión narcisista, sino que debe ser fecundada para este mundo. Puntos muy importantes, hermanos, de lo que es la formación espiritual, cómo Jesús se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. Y bueno, en nuestra vida esto es muy importante, la espiritualidad, cómo Jesús se dejó guiar. Bueno, de igual forma nosotros también, hermanos, dejémonos guiar por este Espíritu que ha dejado Jesús para ayuda de nosotros, el Paráclito, para seguir continuando en este mundo que no es fácil de manejar. La espiritualidad cristiana es orientada por el Espíritu de Jesucristo.
En el desarrollo de una vida espiritual se refiere siempre a las palabras y hechos de Jesús, a su doctrina y a su accionar redentor y liberado. Ella es un camino para dejarse forjar y transformar cada vez por el Espíritu de Jesús y a crear el mundo a partir de la convicción de Jesús. La espiritualidad es la esencia que consiste en vivir a partir de la fuente del Espíritu Santo. Para algunos esto suena muy abstracto, para otros demasiado cristiano. El Espíritu Santo es la fuente del alimento espiritual. Para otros puede ser la fuente del amor, la fuente de la intuición o la fuente de la energía divina. Espiritualidad significa vivir a partir de la fuente del Espíritu Santo. Y para nosotros los cristianos, el Espíritu Santo es a la vez el Espíritu de Jesús. Si vivimos a partir de esta fuente, nuestra vida fluirá, será fructífera. El que se alimenta de la fuente del Espíritu Santo no se agotará tan fácil, ya que esta fuente es inagotable porque es divina. La cuestión es cómo tomar contacto en la fuente del Espíritu Santo y cómo poder alimentarnos de ella en nuestra vida cotidiana. Para ello, la espiritualidad cristiana ha ofrecido diversos caminos. Existe así una espiritualidad más benedicta que se centra en la liturgia y la vida en comunidad. Existe una liturgia franciscana para lo cual somos importantes, la pobreza y la libertad interior. La espiritualidad ignaciana considera a los ejercicios espirituales como un camino de ejercitación espiritual. Existe también la espiritualidad mística, a la cual le interesa el ser como un Dios. Espiritualidad mariana, que ve a María como un modelo de la fe, la espiritualidad del compromiso político y social, la espiritualidad de la teología, de la liberación y muchas formas más, y existen también las espiritualidades forjadas por confesiones diferentes. Así, por ejemplo, la espiritualidad protestante que coloca en el centro la palabra de Dios, o la espiritualidad católica que no solo observa la Biblia, sino también la tradición de la iglesia. Veamos unos tres puntos de lo que habla un poquito de los dones. Humanamente, ¿verdad? Que son dones, no son dones espirituales como está escrito en la Biblia. Pablo, a 1 de Corintios, ahí se encuentran